And after he read the book, Pero después de leer el libro de and Pensar he y realized he'd been talking bad, entonces él se dio cuenta que él estaba hablando mal de su granja. and that's what he was producing. Entonces, y eso es lo que estaba produciendo de lo que él hablaba. And then when he finished reading the book, Entonces, cuando él terminó de leer el libro, then the Holy Spirit said, entonces ahí es donde el Espíritu Santo le dijo, revealed what he was doing wrong. ya le empezó a revelar de lo malo en qué área él había estado haciendo. But he had to have knowledge first, though. Pero él tenía que tener conocimiento. He had to sow the knowledge in his heart. Él tenía que sembrar ese conocimiento en su corazón. Then the Holy Spirit revealed it. Entonces de ahí el Espíritu Santo recién le iba a revelar del conocimiento que él tenía. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're talking about New Testament survey. Entonces seguimos hablando acerca de la encuesta del Nuevo Testamento. And we've been talking I've been spending an extra time talking about the purpose of studying the Word of God. Ya, entonces estoy tomando un tiempo extra el por qué tenemos que estudiar o Study the Word of God. estudiar la palabra de Dios. Like in 2 Timothy 2, it says, rightly divide the Word of God. Como en segunda de Timoteo dice que la palabra de Dios es la que divide. No, we necesita divide correctamente. Ya que la tenemos, ¿verdad? Sí, que necesitamos dividirla, dice correctamente. That's what. And Amén. so, because sometimes people do it wrong, you know, Ya, people porque hay think crazy things what they got. hay personas que lo toman de diferentes formas y todavía encima lo hacen doctrina, ¿no? Y enseñan a su congregación, la confunden. So it's important that we think about it the correct way. Ya, entonces tenemos que tener, o sea, en cuenta, muy importante, que tenemos que estudiar la palabra de Dios correctamente. It's like right now it's not a new religion, but the world is seeing a lot more of it, is the Muslims. Ya, es como, por ejemplo, what you start the No, it's not a new religion, ya, por ejemplo, no es una religión new level, o no es una religión nueva, but it is something but it's been more popular now. pero es como le llaman, ¿no? Popular, cuando a veces la época popular le dice. That it's Sharia law. Es It's Muslim. es musulmán. And their law, Ya, y estos, su ley, es su ley, es su ley de ellos creo, ya la ley que ellos creen, says, dice if you don't believe in what they believe in, que si tú no crees lo que ellos creen, they're supposed to kill you. Entonces te van a matar. Because if they don't kill you, they can't go to heaven. Ya, porque si no te matan, no vas a ir al cielo. O sea, esa es su ley de ellos. Don't listen to their lies. Ya, entonces, por favor, no escuchen esas mentiras. Because they will lie to you. Porque ellos están mintiendo. And they're trying to control the world. Y están tratando de controlar el mundo. And because if you're not one of them, their law says to kill you. Ya, porque si tú no vas a hacer obedecer lo que ellos dicen, No, tú no eres uno de ellos, creo como ellos creo. Ya, si tú no eres uno de ellos o creer como ellos creen, dice, te mata. That's their law. Ya, porque y esto están que bajo la ley. De ellos, de ley de claro, ellos. la ley de ellos, no de Dios, porque ahí no habla de eso. Amén. And so it's so there's many things that people don't know because they don't study. Ya, y mucha gente no conoce, no sabe porque no estudia. Don't pay attention. No toman atención y hay otros que le creen lo que habla porque tampoco lo estudian. And many people deceive because they don't study the Word of God. Y muchas gentes es engañada porque no estudian la palabra de Dios. We have to in James 1 it says, verse 22, be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Ya, entonces como dice en Santiago 1:22, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No, so
If he told us to do the word, Ahora, si nos ha llamado a ser hacedores de la that palabra, means many people don't do it unless you tell them. ya, y hay muchas personas. That means, eso significa Perdón, esto significa that if you don't do the word of God, que si tú no haces la palabra, if somebody don't tell you, entonces you see, alguien te lo va a decir. somebody need, in other words, we need ministers in the word of God. Ya, entonces, en otras palabras, tú necesitas ministros de la palabra de Dios, You need your pastor necesitas tu pastor that tells you que te enseñe, que te how to do the diga word of God. cómo Actua. actuar en la palabra de Dios. Amen. So we have to be a doer of the word, not just a hearer. Ya, por eso es que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. The next verse says, deceiving your own selves. Ya, entonces, si la siguiente nos dice que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Mm. Amén. And so, in this whole, the last part of it, James talks about being a doer of the word. Ya, entonces estábamos viendo en Santiago, y lo último que nos habíamos quedado, que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente It oidores. reminds me of Joshua 1:8. Y esto, por ejemplo, me recuerda a Josué It 1:8. said, meditate on the word day and night, Me dice, medita la palabra de día y de noche. and don't let it depart from your mouth. No dejes que se aparte de tu In boca. other words, keep the word in your mouth O sea, ¿qué te dice? Que lo tienes que tener en tu boca la and palabra meditate on it y medítala day and noches, día y noche that you may observe to do it. para que tú seas hacedor. Amen. Amén. De la Then palabra. what's the last part say? ¿Y qué es lo que dice al final de That esta he'll make escritura? your way prosperous. Dice, porque así tú podrás ser próspero. O sea, hay una consecuencia. Si tú haces esto, dice, tú vas a ser próspero. And many people want the blessing. Y mucha gente se basa solo, uy, y serás próspero. Yo quiero the blessing. Oh, quiero las bendiciones de Dios porque su palabra dice que sí, dice, serás But próspero. God don't give us blessings to ignorant people, though. Pero Dios nos da la bendición a gente ignorante. Tú primero tienes que saber lo que dice. Lo que dice. ¿Cómo? Because the word of God Porque la palabra de is Dios the wisdom of God. es la sabiduría de How Dios. God does things Cómo Dios hace estas cosas, cómo Dios las hace. with wisdom. Y Él lo hace con sabiduría. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. So if we want to be blessed, Si nosotros queremos ser bendecidos, we have to learn how to do it God's way. pero tenemos que hacer de la manera de Dios, como Dios That's quiere, what he says in como verse Dios 25 nos right here. dice. Es por eso que estábamos viendo aquí en Santiago 1:25. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la In libertad, other words, meet, okay? atentamente. In other words, you just look at it one time. O sea, no te está hablando que solo mires una vez, tienes que estar atento, mira constantemente, atentamente, en And the la lay of the perfecta ley de la and libertad. continue in it. Y dice acá, persevera, o sea, sé constante, continuamente. Dice que veas, Don't forget, y no te olvides, dice, no seas un oidor olvidadizo, but do the work. sino hacedor. Porque tú recuerdas cuando la persona solo lo lee de paporretas, llega un momento que te olvidas. Tú tienes que hablarlo, tienes que decirlo. La meditación es hablando también, para que eso te quede y hacerlo, ¿no? Porque si solamente eres oidor, te olvidas. Amén. How important it is to do the word of God. Entonces, qué importante es ser hacedores de la palabra de Dios. Not just to hear it. No solamente. It said this man will be blessed in his deed. Entonces dice, entonces serás próspero en lo que hagas. Aleluya. That's the plan of God, see. Entonces, mira, este es el plan de Dios. God always has a plan for us. Dios siempre tiene un plan para nuestras When vidas. we do what he says, Y si nosotros hacemos lo que Él nos dice, the end is blessings. el final es bendición. And people say, well,
the grace of God here, I don't have to do what he says. Who said that? Ya, y hay gente que dice, ay, no, ya no tenemos que hacer nada porque en su gracia todo lo Then tenemos. why do we have the Bible then? Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia si ya en su gracia ya lo hizo? Ya no haces nada, te sientas Just y act ignorant and just do what you want to do. entonces vas a seguir siendo ignorante y vas a querer hacer todo lo que tú quieras hacer. And that's, Eso, that's y eso es lo que a Dios no le agrada. a parent don't do that to his child. Claro, porque el papá no le da a su hijo o He don't train your child that way. ya él no va a entrenar a su hijo así. He Tú trains him tampoco. how to do things in life. Ya, así es. Tú tampoco entrenarías a tu hijo así. No, tienes que entrenarlo como él puede ir en la vida para que sea exitoso y en todas las áreas. No Not to te- lie, Claro, por ejemplo, uno, no mentir, live in integrity, vivir en integridad, put other people first, poner a otras personas primero, sow, siembra, cosecha, cosecha, amen, ¿no? O sea, es todo lo lo Pray. que ora, worship, adora, pray in tongues, ora en lenguas, all these things that todas estas cosas God put in our life que Dios ha puesto en nuestras to vidas have fellowship with him. es para tener esa comunión con Él. Amén. And he teaches us that in the Word of God. Y nos enseña, ¿no? En su palabra, lo que And- está and, en su you know, palabra. The better we are at doing Ya, the Word of God, ya. Y lo mejor, o sea, que nosotros podamos hacer es en su palabra. the more success we have. Entonces dice que vamos a ser más exitosos. It's like a football player. Ya, claro, es como el que juega un partido, ¿no? Who wins? Entonces, ¿quién es el que gana, por ejemplo, The en el one- equipo? The one that does the better job. ¿Quién es el que gana? Aquel que ha hecho un buen trabajo y que practica, el que está haciendo constantemente, ¿no? Mhm. Todos o sea, se entrena al 100%. Who gets the bonus on the job? Ya, ¿quién, por ejemplo, quién es el que te da los bonos en tu trabajo? The one that does the better job. ¿A quién, perdón, le dan esos bonos de trabajo? Al que hace un mejor trabajo. Lo recompensan con un bono. And so look at, and so you say, well, what are you saying here? Look at Hebrews. Ya, entonces, a veces el que no entiende dirá, pero ¿de qué me está hablando? Look at Hebrews 11:6. Vamos a ver en la palabra, ¿ok? Todo siempre acá hay escritura. Vamos al libro de Hebreos, 11:6. Hebreos 11:6. It's down here, man. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. He's Amen. he's a rewarder Ya, of them that diligently seek him. ya. Entonces dice que Él es galardonador. O sea, ¿qué Él significa? recompensa. ¿Qué significa galardonador? Te recompensa. A todo aquel que busca, Él nos recompensa. Look at this in Spanish. Vamos a ver en otra versión, en español, ¿no? Del King James, creo que es verdad. They say. Dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que viene a Dios debe de creer que Él Él es. es. O sea, debes de creer. Mira, aquí en la versión en inglés dice, el que viene a Dios o se acerca a Dios debe creer que Él es Dios y que Él es un recompensador de los que diligentemente lo buscan. Escucha, I like de it. los que diligentemente lo escuchan. Amen. O sea, no es escuchar por escuchar. Tú tienes que saber buscarlo a Dios, escucharlo a Dios, Buscando. buscar a Dios, porque la palabra es que What are lo you talking about? busca. So that's what I'm saying is Y diligentemente. so the blessings just don't fall on you Ahora, just automatically as a Christian. así es. Las bendiciones, por ejemplo, de Dios es que no te van a seguir. No Este, calle. So no te va a venir
solamente automático. automático. Ah, porque su bendición lo dice y ya me va a caer así, automático. No, you got to believe something. No, tú tienes que creer. Acá dice creer que Él es. You got to believe something about God, Tienes que creer acerca de algo de lo que Dios dice. and you got to act on it. Y tienes que actuar en ello, o sea, creer y actuar en lo que tú le estás creyendo a Dios. Amen. Amén. Amén. And so, hallelujah, that's the purpose of studying the Word of God. Entonces, este es el propósito de la que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para no ser engañados, dice la palabra de Dios. The Word of God Ahora, la palabra de Dios is God speaking to me. es Dios hablándome. Él me habla con su palabra. Aleluya. Aleluya. And so, get back on my subject here. We're talking about the New Testament survey. Entonces seguimos hablando acerca de la encuesta del Nuevo Testamento We've been talking about why study the Word of o God. del Nuevo Pacto. Entonces estamos estudiando acerca el por qué, ¿no? Study the Word of El God. por qué estudiamos la palabra. Because the de Word of Dios. God Porque la palabra de is Dios life. es vida, vimos que es medicine. vida y es medicina a todo nuestro It's cuerpo. alive, Es vida and it'll change our life. y esto va a cambiar nuestras vidas. The more we study, Porque mientras más nosotros the estudiamos, more su we palabra, know. más vamos a saber, a conocer de Él. Everything Ahora, toda cosa o cualquier don't cosa come just from the Spirit of God. no viene de Solamente. solo del Espíritu de Dios. We have to study. No, tenemos que estudiar. There's just it's like a child said, "Pray for me. I got a test tomorrow." Sí, y esto todos lo sabemos. Que venga alguien y diga, por favor, puedes orar por mí, voy a tener examen para sacarme, pues, bueno, acá nosotros decimos 20, ¿no? En otros lugares es 100, pero uno dice, ay, para sacar buena nota, ora por mí. But if you don't study, Pero, but if you don't take time to study, ya, pero mírame, si tú no tomas tiempo para estudiar, por más que oren por ti, ¿qué vas a contestar si tú no has God estudiado? helps you. Ahora, Dios te ayuda, He's not doing it for you. pero Él no lo va a hacer por ti. Amén. Tú tienes que responder tus exámenes. Tú tienes que saber. Por eso es que tienes que And prepararte. the same way with the Word of God. Y es lo mismo con la palabra de Dios. If you don't read it, Si tú no la lees, the Holy Spirit can't reveal it. entonces el Espíritu Santo no te puede revelar porque no tienes I nada. remember one man was talking about the book Right and Wrong Thinking by Brother Hagin. Ya, yo recuerdo que estuve hablando con un hombre, con un varón de Dios, ¿verdad? He's a pastor, he's a minister. Ya, un varón de Dios, el ministro, hablando sobre un libro del hermano Hagin, que este libro decía Piensa mal, del pensar bien y mal del hermano Hagin. And he was a farmer, Entonces dice que él era un granjero, but his farm was doing bad. pero su granja, dice, estaba en mala situación, mal. And after he read the book, Pero después de leer el libro de and pensar he bien y realized mal, he'd been talking bad, entonces él se dio cuenta que él estaba hablando mal de su granja. and that's what he was producing. Entonces, y eso es lo que estaba produciendo de lo que él hablaba. And then when he finished reading the book, Entonces, cuando él terminó de leer el libro, then the Holy Spirit said, entonces ahí es donde el Espíritu Santo le dijo, revealed what he was doing wrong. ya le empezó a revelar de lo malo en qué área él había estado haciendo. But he had to have knowledge first, though. Pero él tenía que tener conocimiento. He had to primero. sow the knowledge in his heart. Él tenía que sembrar ese conocimiento en su corazón. Then the Holy Spirit revealed it. Entonces de ahí el Espíritu Santo recién le iba a revelar del conocimiento que él tenía. Mm. Amén. So God's not going to do our studying for us. Porque Dios no te va a poder decir nada si tú no estudias su palabra, no lo lees. Esto me hace recordar también, tuve un testimonio de una persona, no era nacida de nuevo, pero para esto, antes de hablar con esta persona, el Espíritu Santo
me preparó, me avisó, me dijo, lee este versículo, creo que está en Segunda de Corintios. Y entonces cuando hablé con esta persona, me dijo, ¿dónde en la Biblia está así, no? Me dijo, estuvimos reunidos y me dijo, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia está que yo no debo fumar, no debo tomar, no debo esto? No hay ninguna parte de la Biblia donde dice que no lo debes hacer. Pero le expliqué justo lo que el Espíritu Santo y yo había estudiado todo lo que él me había dicho y le dije, pues no, sí, la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y se quedó callada, porque la palabra de Dios dice, tú todo lo puedes hacer, pero si no te es permitido, o sea, tú, o en otras palabras, Dios, nosotros tenemos libre albedrío, ¿ok? Libre albedrío y tú eres el que decides. Si tú sabes que eso está mal y no lo puedes hacer, no lo debes hacer, ¿no? ¿Por qué tentarlo a Dios? ¿Por qué decirle que Dios me dice que, ay, a mí no me dice que no lo haga? No, acá te dice todo te es lícito, perfecto, porque Él nos ha dado libre albedrío, pero dice no te conviene, nos está diciendo no te conviene, entonces no nos conviene, no lo debemos hacer. Entonces, son cosas que tenemos que tener nosotros, saber esa escritura y poder decirle a la persona con quien te va a decir, porque si no la sabemos, ¿cómo el Espíritu Santo? Y eso no fue el mismo día, de ahí a unos días, y yo lo estudié, yo empecé a, a estudiar este tema, y cuando llegó el momento, yo estaba preparada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hizo recordar, me dijo, ¿recuerdas? Y yo, sí, Segunda de Corintios, creo que Segunda de Corintios, ahora no me acuerdo dónde. Y me dijo, y le dije, y es así. Amén. Él nos hace recordar, pero lo que ya nosotros hemos estudiado. Amén. Thinking about, I heard one person say, when we've heard people here in Peru say it, if you study the Bible much, it'll make you crazy. Ya, y esto me hace recordar, dice a una persona, y esto fue acá en Perú, que me dijo, pero si tú estudias toda la Biblia, uy, te vas a volver loco. The Word of God doesn't make you crazy. No, la palabra de Dios no te hace. It might volverte reveal loco. how crazy you are Sí, más bien te revela qué tan loco estás tú, sí, con and su how you need to palabra, change. y en la que tú tienes que cambiar. It's like there was this book in the States one time, Ya es como, por ejemplo, hay un libro, dice, allá en los estados, and when una it was vez. when there was somebody was reading it, Entonces, cuando alguien lo leyó, it's talking about angels helping us. estaba hablando acerca, por ejemplo, de ángeles que te ayudan. And it talks about demons a little bit too. Ya, y estaba hablando también algo acerca de los demonios. So one person read it, Entonces, pero dice que una persona lo leyó and the demons started manifesting their y life dice, y nos estaba compartiendo, le estaba compartiendo que el demonio se estaba manifestando en su vida. because he didn't want to be exposed. Pero, Because the demon did not want to be exposed, es revealed. allá, ¿por qué dice? Porque el demonio se le estaba revelando. When you read it, it revealed what the demon was doing. Ya, cuando tú lees, es que revela lo que el demonio está haciendo. That's Es when you read the Word of God, por eso es que cuando tú lees la palabra de Dios, it exposes the devil, entonces te va a revelar acerca del diablo what the devil's doing, o trying to do in your life. lo que el diablo está tratando de hacer a tu vida. No es que tú lo quieras o lo ves al diablo para asustarte, no, No. te está revelando Dios. And Jesus gives us authority Y Dios te da, y Jesús, perdón, te da la in autoridad His name. en su The nombre, devil has to leave. que el demonio se tiene que ir. Por eso es que tienes que conocer las escrituras y no tener miedo. Because it's like, Jesus walked in the synagogue, Ya es como, por ejemplo, cuando Jesús estaba and caminando, in the synagogue, entrando en la sinagoga, the devil manifested through a person, no dice que el diablo se manifestó en la persona que estaba but ahí. he didn't manifest before.
pero ¿cómo antes no se había manifestado? Because the anointing never showed up. ¿Por qué? Porque la unción nunca lo estaba demostrando, pero entrando la unción que era Jesucristo, se manifestó el demonio. Amen. Amén. Amen. Amén. And so it's not the word of God does something wrong. Ya no es que la palabra de Dios sea malo o te esté mostrando algo loco. Uy, yo no entiendo. No, The word of God la palabra de Dios reveals is a mirror te revela. Por eso dice que es un espejo that needs what you need to change. en la que nos dice en qué área tenemos que cambiar. Hallelujah. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, So Padre. we have to learn how to study the word of God. Ya, entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra. That's why I'm doing these classes. Es por eso que yo te estoy ayudando y juntos vamos a aprender estas clases. Amén. Juntos lo vamos a hacer. Because what you get from the word of God, what you get from the Holy Spirit will be the same the word of God says. Ya, porque lo que tú ves o lo que te dice el Espíritu Santo es lo que te va a decir su palabra, la palabra de Dios. No cambia, no hay cambios en uno y el otro. Ambos dicen lo mismo. Amén. So Matthew, Mark, and Luke and John, Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, and también conocimiento como ya, y dice que los 4 evangelios y también conocidos como los libros biográficos. ¡Wow! Ajá. Tratan principalmente con el ministerio terrenal de Jesús. ¡Wow! is when Jesus was walking the earth. Es cuando Jesucristo caminó en la tierra. That's what the Gospels talk about. Y de eso es los evangelios Matthew, que Mark, and Luke and John. Marcos, Matthew. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Okay. Aleluya. It talks about his birth, Está hablando, por ejemplo, de su nacimiento, his early life, de su vida temprana, his ministry, de su his ministerio, death, de su muerte, his de su resurrection, and resurrección his ascension. y de su ascensión. Aleluya. That's what the Gospels reveal. De eso es lo que el Evangelio nos revela. Por eso es necesario estudiarla. The book of Acts is a historical book. Ya, ahora, el libro de Hechos es un libro historial, dice la palabra. The Pauline epistles, Ahora, Pablo en las epístolas to epistles, o las epístolas paulinas, and the early epistles of Paul, las epístolas tempranas de Paul of Gálatas, es Gálatas, Primero, Second, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios En y Romanos. Romanos. Esas son las epístolas tempranas de Pablo. and the prison epistles Ahora, la prisión en las epístolas, that o he sea, scribbled in prison, las epístolas que lo escribieron en la prisión es Primera de Timoteo, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. yeah, and then Y Then the las past- epístolas pastoral de los pastores, ¿no? Las epístolas que fueron escritas es Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. then the general epistles of the rest of Ahora, y las epístolas generales, hablamos en Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Hebreos y Primera, Segunda y Tercera de Juan. And Esas Judas, son las and 4. Judas. Ah, y Judas. Esas son los 4 epístolas, ¿no? Del Evangelio. Amén. And so the Gospels reveal the life of Christ, Ya, entonces el Evangelio revela the vida de Cristo. la vida de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, el Evangelio revela la vida de Jesucristo. They describe the manifestation of Jesus. Ya, y eso describe la manifestación de Jesucristo. Aleluya. Acts reveals the history of the early church. Ya, y Hechos revela Historia las historias of the Iglesia Temprana. de la iglesia temprana. Amen. Amén. Ya, Amen. So Amén. this is some things that ya después vamos a ir poco a poco hablando y es bueno que tengan su lapicerito si quieren estudiar con nosotros para poder estudiarlo y ustedes mismos van con las escrituras. Amén. because the more we understand, Porque mientras más nosotros entendamos esto, the easier it is to walk with God. es mucho más fácil caminar
con Dios. Because sin God don't want problema. nobody to walk in condemnation. Porque Dios no quiere que nadie camine en condenación. The blood of Jesus ¿Por qué? Porque su sangre, la Cleanses sangre us. de Jesús nos limpia and justifies us. y nos justifica. Faith in His blood La fe en su sangre is what justifies us. es la que nos justifica. So when you Aleluya. confess Jesus Entonces cuando tú confiesas a as Jesús your Lord que Él es tu and Señor your y Savior, tu Salvador, He said you are saved. dice que tú eres salvo. So Amén. put your trust in Him today, Entonces pon tu confianza en Él. every Aleluya. day. Y esto es todos los días. Gloria a Have a Dios. blessed day. Que tengas un bendecido día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.